de qué fue el Holocausto, que existió, qué significó para la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Pablo Vázquez, que está en línea. Pablo es licenciado en Ciencias Políticas y docente también de la Secretaría del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y está en comunicación telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo, Pablo. Bueno, no sé si habías llegado a ver este dato que te acabo de comentar, pero nos llamó mucho la atención acá en producción y a partir de eso nos parecía que merecía la pena ser reflexionado, ¿no? Esto de que, claro, el Holocausto, que fue uno de los dramas históricos de la, podríamos decir, de la historia contemporánea, no hay un 20% que no tiene ni idea qué es. Yo creo que en estos tiempos hay una banalización del mal. Uh-huh. En este caso, hay un desconocimiento general de gente que no le interesa nada. Uh-huh. Eso es así. Después hay otros que hay un desconocimiento impuesto o autoimpuesto sobre determinadas cuestiones, ítems que ellos no coinciden o no les interesa, entonces lo dan por alto y dicen que no conocen, por ahí conocen, pero no es un tema que les interese o les fastidia. Es cierto que en estos tiempos de distintas pantallas y que estamos bombardeados con miles de informaciones, hasta en el ámbito escolar, en el ámbito académico, hay temas que se supone deberían ser más conocidos que otros, pero sin embargo uno siempre tiene que andar machacando sobre el tema del Holocausto. Me acuerdo cuando era más chico, ya que hablamos del tema de colegios y demás, en el siglo pasado cuando era más chico, estaba justamente la serie Holocausto, Shoah, había cierto conocimiento, Uh-huh. la lista de Schindler, pasaron años por las películas. Sin embargo, hay un grupo que todavía no registra ese hecho. Mirá que hay capacitaciones, de hecho yo he asistido como docente un par de becas al Museo del Holocausto, hoy justo que se conmemoró el aniversario de la liberación de Auschwitz por parte del Ejército Rojo, Uh-huh. que están al alcance de todos los docentes. Soy docente en la Terciario de Ciudad de Buenos Aires de gestión parlamentaria, Uh-huh. y docente en una universidad, en la ciudad privada, en la UCES, de historia política contemporánea. Uh-huh. Y sin embargo uno se encuentra con gente que tiene ese desconocimiento. Uno necesariamente tiene que machacar. Y que aparte, Pablo, sabes que a veces a mí, o bueno, por lo menos entiendo que es también un ejercicio muy del periodismo, que a veces encontrar como algunos puntos comparativos para tomar noción de las cosas, ¿no? El Holocausto fue ni más ni menos que como si alguien hoy decidiera matar a todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y a toda la población de Uruguay, ¿no? Digo, esa es la referencia, digo, Sí, sí, 6 millones de personas, claro. No solo acertado lo que decís, para no decirte solamente el holocausto judío, el holocausto armenio, el holocausto es verdad, de Ruanda, digamos, hay otros hechos que, sin restarle mérito a la Shoah, uh-huh, también son ninguneados o todavía saben menos la población. Yo creo que hay un fuerte componente de trabajo en los equipos docentes, en el Estado. Acá no hay tutía, acá uh-huh, tiene que ser el Estado, no puede ser un Estado prescindente en materia de educación y de salud y de ciudad, y sobre todo de conciencia social, en el cual debe apuntalar dentro de la currícula los temas del Holocausto, que existen, créeme que existen en distintos ámbitos, a nivel nacional, a nivel de ciudad, a nivel de la provincia de Buenos Aires y las otras provincias. Pero hay como hoy un desapego, no solo en los más jóvenes, sino también en otros sectores ya de edad media,
sobre el tema de la historia, sobre el tema de la memoria, ¿no? Como en estos tiempos se ha machacado tanto en contra de la memoria, también le corre con el tema de el Holocausto, sobre todo en estos tiempos y en estos cambios políticos que se viven no solo en nuestro país, sino en el continente europeo, Estados Unidos y demás. Así que no, a mí no me extraña que exista este desconocimiento. Pablo, ¿qué te parece que está pasando o en qué momento, viste que bueno, a ver, es muy difícil a veces mientras las cosas están pasando poder ponerlas en perspectiva, pero digo, con tus palabras, con las cosas que vos venís analizando y o estudiando, ¿en qué momento de la historia crees que estamos? Y ahí te pregunto a doble banda, ¿no? Te pregunto en términos globales y también en términos nacionales. Mira, a nivel global yo te diría, si volcamos, si vamos 100 años atrás Uh-huh. y vemos cómo está Europa, y es la Europa de la entreguerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que justo surgió, o sea, se estableció la Unión Soviética y se establecieron los distintos fascismos europeos, y con una situación, si bien no salimos de la guerra, pero Europa vive una guerra ahí nomás, que es Sí, en sí. Ucrania, hay una situación social crítica, la cuestión de la inmigración, la cuestión del Islam, para algunos sectores es crítico en cuanto a no poder dar ningún tipo de respuesta, y para otros quieren sacárselos de encima de todas formas y deportar gente por todos lados. Uh-huh. Yo creo que vivimos una situación similar a ese periodo de entreguerras. De hecho, hay movimientos que, si no reivindican al fascismo o al nacionalsocialismo, le pegan en el palo. Uh-huh. Entonces, frente a eso, ya tuvimos ese hecho 100 años atrás. El espacio de la memoria, el conocer, el recordar, es fundamental para no volver a caer en los mismos errores. Parece ser que hay como una política mundial, no solo del desconocimiento, sino de eliminar la cuestión de la memoria. La otra vez lo estaba escuchando al Papa Francisco, que decían que no, frente a los que te dicen que el pasado no existe, que hay que vivir el presente, uno tiene que rechazarlo y volver a las raíces, a donde están sus padres, sus abuelos, su tierra, su cultura, su historia, y creo que eso es lo que nosotros, digo nosotros a nivel planetario, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos medio en deuda porque se ha dejado la educación en manos de TikTok, que si vos vas a China, TikTok tiene contenido educativo, pero para el resto del mundo no. No. Está la banalización. Digamos, para China sí, para los chinos TikTok puede ser una herramienta que pueden utilizar en las escuelas porque tiene programática. Aquí no, estamos con, bueno, en Argentina con Juan de China, y en cada uno de los países tendrá su tema banal para poder llevar adelante. Me extraña cuando vi la noticia, sobre todo porque la nueva derecha europea, la derecha radical, Uh-huh. tanto en Estados Unidos como en nuestras tierras, tienen como aliado al Estado de Israel, porque menos acá, para el resto del norte, la problemática hoy sería aparentemente el Islam, entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces hay como una alianza, 100 años era impensada, entre el Estado de Israel y determinados gobiernos de derecha radical o movimientos de derecha radical europeos y demás. Sin embargo, aún así toman la parte represiva actual del Estado de Israel, pero no toman el sufrimiento del pueblo judío en los años 30 y 40, sobre todo en manos del Tercer Reich. Así que eso también me parece sumamente paradójico y sumamente peligroso, ¿no? Sobre todo en estos momentos que magnates hacen el saludo romano y se justifican como si hubiesen hecho un acto de gimnasia, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento, sobre todo en este día, ¿no? Que se marca la liberación de Auschwitz por parte del Ejército Rojo, que no lo dicen, que fue la primera avanzada Uh-huh. por parte de los soviéticos,
y después ahí se descubrió, por lo menos a nivel masivo, todo lo que sucedió en el Holocausto, aunque había algunos indicios, algunas noticias, justamente en un seminario que estuve cursando, veía hasta noticias aquí que habían salido en nuestro país en el 44 sobre el tema de exterminio de judíos en campos de concentración. O sea, nadie puede arguir que ya después del 45 la gente sabía que antes no, ya había información en los medios de comunicación y demás, por ahí se las pasaba por alto o se lo ignoraba. Entonces yo creo, insisto, hay que, desde el lado de los docentes, desde el lado de los que tienen responsabilidad en la educación y en la cultura, tenemos que incentivar y profundizar el tema de la memoria en todos los ámbitos y en todos los temas. Pablo, a ver, con respecto a eso que decís de cómo llegar, de la pedagogía que falta, ¿no? Del contenido, ¿qué crees que hay que ajustar? Porque recién, bueno, mencionabas, ¿no? La situación de la virtualidad, pero ¿qué se te ocurre? ¿Tiene que ver con la educación, tiene que ver con las familias, con el boca en boca, con esto de, bueno, usar los recursos nuevos del avance tecnológico para eso? ¿Qué pensás al respecto? Y de todo un poco, la socialización primaria pasa por la familia. Entonces la familia tiene que tener una base en la cual le determinen qué es lo bueno y qué es lo malo, o por lo menos que ellos consideran que ha pasado en un marco de la memoria de su país o en el mundo. La socialización secundaria pasa por la escuela, pasa por el ámbito educativo, ¿no? Desde el jardín de infantes hasta la universidad o los que tengamos doctorados y demás. Ahí tanto los contenidos curriculares como la voluntad que pongan los directivos, los docentes, la comunidad educativa en general, prima, porque de última en los libros están todos los temas, hoy por hoy, aunque algunos están queriendo sacar temas o agregar otros temas u otras miradas. La cuestión es ver cuando el docente, la docente, imparte la educación o los conocimientos a los chicos o los no tan chicos, cuál es la voluntad que ellos tienen en recibirla, con qué modo y qué atractivo uno le puede ofrecer, y porque ahora estamos sobreestimulados con el tema de la comunicación. Entonces, bueno, los modos de comunicación tienen que ser mucho más ágiles, mucho más concretos, pero también hay que revisar esos contenidos, porque está bien, uno puede, ves a algún youtuber o demás que está en TikTok, que te dice 2 o 3 cosas, y los más jóvenes dicen, bueno, esto me lo dijo el de TikTok, y dice cualquier cosa, cuando los escuchás, son una cosa peor que la otra. Los adultos con el WhatsApp, ¿no? También, si me lo mandaron en un grupo de WhatsApp, esto es verdad porque pasó esto y en realidad no pasó tal cosa. Esto no está descolgado de lo que sucedió días atrás cuando una dirigente de Alternative for Deutschland, el grupo de ultraderecha alemán, salió muy suelta de cuerpo diciendo que Hitler era comunista. Sí. Y del mismo es el mismo grupo que hace poco Elon Musk adhirió en un Zoom, digamos, ¿no? Acá no hay nadie inocente en este momento, y porque yo lo vi por la tele antes de que me trabajó, el presidente en el acto, muy bien, que estuvo haciendo memoria por el tema del Holocausto, reivindicó a su amigo Elon Musk, que lo difamaban y todo lo demás, como si no se pudiese defender por eso, ¿no? Pero así que bueno, uno por ahí tiene que tener algún tipo de precaución en algunas cosas que se dicen, porque es una mala señal para las jóvenes generaciones y para las no tanto. Entonces creo que hay que volver a la clarificación, trabajar con la cuestión de la memoria, utilizar las herramientas que hoy por hoy tiene el sistema y ponerle mucha voluntad, ¿no? Y todavía hay testigos, de hecho los he visto en el Museo del Holocausto y demás, de lo que fue la Shoah, más allá de los documentales, más allá de toda la historia, más allá de los testimonios, más allá de lo que quedó del juicio Eichmann, de todo lo que sucedió en los juicios de Nuremberg contra las autoridades del Tercer Reich. Creo que hay que poner en valor eso,
suavizar nuestro individualismo actual, tener como un sentido más comunitario por el tema de la educación y cultura, y con eso creo que se pueden revertir tanto el desconocimiento sobre la Shoah como otras cosas que nos están pasando actualmente. Pablo Vázquez, con quien estamos hablando, licenciado en Ciencias Políticas y docente y secretario también del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. ¿Con qué actividades está el instituto? Pablo, contame un poco eso y también cómo hacer para estar atentos quienes están escuchando, nosotros, a las instancias de formación que hayan y el trabajo que hacen. Pero muchísimas gracias. Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes. Actualmente en actividad de verano tenemos visitas guiadas, donde contamos la historia de la casa, donde nosotros nos encontramos en Montevideo 641, en plena zona de tribunales, barrio San Nicolás, en Capital Federal. Ahora estamos desarrollando como actividad de verano visitas guiadas. De hecho, este miércoles a las 5 de la tarde tenemos una, y el lunes 3 de febrero vamos a tener otra, aprovechando lo que sucedió en Caseros, en Morón, la Caridad de Rosas, donde, bueno, al público presente va a conocer parte de la historia de la casa, parte de la historia del instituto y parte de la historia de Juan Manuel de Rosas. E insisto, nos pueden seguir por nuestras redes, por Twitter, Instagram, Facebook, las que quieran, que creo que las tenemos todas, en este caso, y en la página oficial también del instituto, y ahí pueden ver nuestras actividades tanto del mes de febrero como las que van a venir en marzo. Nos pueden escribir, se pueden acercar a la tarde, yo siempre estoy, y pueden consultar sobre parte de la vida y obra de Juan Manuel de Rosas, de la época de la Confederación Argentina, y de lo que fue el revisionismo histórico y la historia no oficial, ¿no? Por lo menos ver determinados autores, de Adolfo Saldías a Arturo Jaureche, pasando por Scalabrini Ortiz, a Julio Irasusta, cómo ellos afrontaron los estudios y la divulgación sobre la figura de Juan Manuel de Rosas. Bien, ahí para buscarlos de manera correcta, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, ¿no? ¿Es así? Sí, yo hago siempre la práctica, lo busco en internet, me salta la página oficial, pone Juan Manuel de Rosas y encima sale la biografía que yo hice justo, que está incluida en la página oficial del Instituto Rosas, dependemos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, y lo mismo Instituto Rosas con el @ tanto en Twitter como en el Instagram, ahí lo mismo en el Facebook, ahí bueno, incluyo las actividades que vamos a tener en estos días, efemérides y también las últimas publicaciones o actividades que hacen los miembros del instituto. Completísimo, Pablo, te agradecemos mucho de tiempo y esta charla para reflexionar y también para encararlo de manera pedagógica todo esto que está pasando y que estamos transitando en el país y en el mundo también. Te mando un abrazo fuerte y siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente, un fuerte abrazo y más que agradecido por esta charla. Ha sido un placer, un abrazo grande. Ahí estaba Pablo Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas y docente también y secretario del Instituto Nacional Juan Manuel